vamos a continuar hablando la palabra del Señor, porque es importante la palabra de Dios. No podemos dejar por nada de hacer las cosas del Señor. No podemos separarnos de lo más importante que debe ser en nuestra vida. Lo primero es Dios. Amén. La obediencia a Dios es lo primero. Hermanos, y vamos a continuar en 2 Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 al versículo 18 del libro que hemos estado hablando. Y si usted tiene su Biblia, por favor, abra conmigo. Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El tema que hoy vamos a hablar es hasta el versículo 17, pero valía la pena leer hasta el versículo 21. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos, Señor, que tú bendigas esta palabra que el día de hoy vamos a hablar, y que nos hables en nuestro corazón, Señor, con este pasaje de las Escrituras, que nos está hablando, Señor, acerca del testimonio verdadero que el apóstol Pedro había dado a los hermanos de la dispersión. En el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje el apóstol Pedro le está presentando el poder de la salvación, la segunda venida del Señor Jesucristo, como testigo ocular de la deidad del Señor Jesucristo, porque fue testigo presencial de cuando el Señor Jesucristo mostró su honra y su gloria como Dios. En otras palabras, el Señor Jesucristo mostró su honra y gloria y mostró que el retorno del Salvador Jesucristo, y esto ha sido compartido por el apóstol Pedro, porque ellos vieron la gloria de Dios, lo vieron al Señor Jesucristo en su gloria como Dios y fueron testigos mismos de esta situación. Porque había en la iglesia, en estas iglesias que estaban hablando acerca de que el apóstol Pedro no había sido bien claro en cuanto expone la palabra del Señor. Habían personas que estaban hablando la falsa doctrina, no doctrina clara en el Señor. Y entonces en el versículo 16 dice así: porque no hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Después de recordarles aquí el apóstol Pedro las 7 cualidades del cristiano, cuya práctica es importante sobre la vocación de nuestra fe, como vemos en la palabra del Señor, ahora les estaba diciendo que les había predicado el Evangelio no como una historia inventada, artificiosa, como algunos creían. Lo que estaba sucediendo es que habían pasado 30 años aproximadamente desde que el Señor había ascendido a los cielos y muchos se habían impacientado, pues todavía no había retornado el Señor Jesucristo. Pues inicialmente el mensaje del Señor era: arrepiéntanse, el Señor Jesús ha ascendido, ahora va a volver. Pero del momento en que el apóstol Pedro está explicando estas palabras, habían pasado 30 años. Y muchos decían: pero ¿dónde está Jesús que va a volver? No, yo creo que esto no es real, esto no es verdad. Por eso el tema central de Pedro, 2 Pedro, es viviendo fieles en tiempos difíciles. O sea, no solamente es que nosotros vamos a soportar momentos difíciles en nuestra vida, como es la primera carta del apóstol Pedro, sino que en la segunda carta del apóstol Pedro no solamente se necesita sobrevivir en las pruebas,
sino que mientras vivimos las pruebas y las dificultades, necesitamos ser fieles al Señor. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. O sea, no es suficiente que usted sobreviva de las pruebas, es lo que está diciendo el creyente. El creyente será necesario que a pesar de sufrir las pruebas, viva además fielmente a la sana doctrina, a lo que enseña la palabra de Dios, tener claridad. Y entonces aquí estaban diciendo estos hermanos, Jesús no va a volver, Jesús no va a volver. Y estaban hablando de que Pedro estaba diciendo, no es que hemos venido nosotros a ustedes con fábulas artificiosas, o sea, no hemos venido nosotros a contarles una historia que nos han contado, que nos hemos inventado, una fábula que nos hemos inventado, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, está diciendo en otras palabras, esto de que el Señor va a venir, aunque han pasado 30 años, realmente va a venir, no es un invento. ¿Por qué? Más tarde se va a ver. Porque dice que han sido ellos testigos oculares de la gloria del Señor Jesucristo. Entonces, estas personas estaban diciendo que la venida del Señor Jesucristo, el retorno, no era verdad. Por eso dice que no os hemos dado a conocer el poder de la venida del Señor Jesucristo. Se estaba refiriendo a, no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo con fábulas artificiosas, sino con poder. Se estaba refiriendo a Mateo 28, 18. Aquí habla el Señor cuando les comisiona, les dice, el Evangelio es poder y vayan a todas las naciones, porque toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, lo que estaba diciendo el apóstol Pedro no es un invento. Esto nosotros hemos visto, hemos sido testigos oculares. Han pasado 30 años, pero esto no significa porque el Señor no ha venido, ahora no va a venir en algún momento. Y hermanos, ahora vean ustedes, han pasado más de 2000 años de la partida del Señor. Probablemente muchos van a pensar lo mismo, ¿cuándo va a venir el Señor? Y si usted ha perdido su esperanza de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez, está en la misma situación que estos hermanos de la dispersión estaban. Está haciendo el mismo cuestionamiento que estos hermanos estaban cuestionando al apóstol Pedro. Y Pedro responde y dice, no les hemos presentado el poder y la segunda venida del Señor Jesucristo inventando fábulas artificiosas, sino que hemos sido testigos oculares. Nosotros hemos visto la gloria del Señor. O sea que estaba hablando de que el Evangelio y el poder transformador que ellos habían recibido del Señor vino por el conocimiento del Señor Jesucristo, porque aparte de eso, en el versículo 3 dice que fueron transformados y fueron participantes de la naturaleza divina. Pedro les está diciendo que ese poder, además del anuncio de su segunda venida, no era una historia inventada. No se anuncia el Evangelio con artificios retóricos, eso está diciendo en el apóstol Pedro, o de lenguaje. O sea, no es cuestión de hablar bonito, de tratar de convencer a la gente, de tratar de que la gente venga, o hacerle cambios al servicio para atraer a la gente, que la música y las luces, y que salga humo por los costados, y que las mejores voces. Pedro está diciendo aquí, no les hemos presentado el Evangelio con fábulas artificiosas. En la cultura de hoy, aún en las iglesias, se trata de atraer a las personas con cosas superficiales, con cosas culturales, con cosas que le gusta a la gente ver. Pero Pedro está diciendo, no hemos presentado así el Evangelio, con cosas que atraen. Primeramente, la iglesia del primer siglo era pobre. Y no se reunían en locales como estos, donde se puede armar luces, se puede filmar videos, se puede hacer efectos y todas esas cosas. No había nada de eso. Sino que les hemos presentado, dice al Señor Jesucristo, el poder del Evangelio y la segunda venida del Señor. Les hemos presentado porque hemos visto, hemos sido testigos, dice el apóstol Pedro. O sea, hacer modificaciones culturales, doctrinales, para atraer a las personas a una iglesia, no son lo que exactamente hizo el apóstol Pedro, sino más bien está narrando que el evangelio que recibieron los dispersos era el poder del Espíritu Santo. Ellos habían creído en el Señor Jesucristo por el poder y por el milagro del Señor. Dice, sino como habiendo visto, dice en la segunda parte de este versículo, con nuestros propios ojos su majestad. Aquí dice, no es que les hemos venido a contar, 30 años parece mucho tiempo, y ahora el Señor no está viniendo, y algunos están creyendo la falsa doctrina de que el Señor no va a venir. Y aquí está diciendo Pedro, sino más bien les hemos presentado no como fábula, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. Aquí hay una palabra sino,
Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Se está refiriendo a que él había sido testigo ocular del ministerio del Señor Jesucristo desde que fue llamado por el Señor hasta que éste resucitó. No era una historia inteligentemente inventada, no era una fábula artificiosa. Él podía recordar todas las cosas vividas con el Señor. Él había sido testigo del Señor, pero también habían sido testigos de su transfiguración, donde literalmente vieron su majestad. Pedro está diciendo, no hemos inventado cosas, sino hablamos como habiendo visto con nuestros propios ojos. Hemos visto al Señor Jesucristo. Pedro había sido llamado por el Señor, porque él ni pensaba seguir al Mesías. Sabía del Mesías, obviamente, pero cuando el Señor le llamó, él no sabía quién le estaba llamando, solamente le obedeció y le llamó, y dejando sus redes fue detrás del Señor. Ese fue el inicio del testimonio que Pedro puede dar. No ha sido un invento, sino que de verdad estuvo con el Señor caminando en Judea, en Galilea, aún en Samaria con el Señor, y viéndole hacer todos los milagros desde que le llamó hasta su propia ascensión a los cielos. Está vívido en su memoria del apóstol Pedro, cuando le negó al Señor cuando lo estaban golpeando, y cuando aquella muchacha se le acercó y él dijo, no lo conozco. Y está vívida en su mente cuando ya el Señor resucitó. Después de que ellos van a pescar, estaban desalentados porque aparentemente Cristo había muerto y no iba a volver más. Pero ocurre que resucitó y aparece en la orilla, y en la orilla está con un pescado caliente. Había cocinado el Señor ya resucitado. Y le llama a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde 3 veces esta pregunta. Está vívida en su memoria. Pedro está diciendo, no les hemos predicado el Evangelio con fábulas artificiosas, con historias inventadas pensando que el Evangelio es un invento. Les estamos predicando como habiendo visto con nuestros propios ojos. Somos nosotros testigos oculares del ministerio del Señor Jesucristo. O sea, el hecho de haber recibido el poder transformador de Cristo, de que eran cristianos los creyentes de la dispersión, era el resultado y el testimonio de personas que habían visto con sus propios ojos al Señor Jesucristo. Este pasaje habla de la transfiguración además. ¿De qué había sido testigo? Está hablando de la transfiguración. No solamente del ministerio del Señor, sino que ocurre en Marcos 9, 2 al 3, utilizamos Marcos, también está en Mateo, también está en Lucas, pero en Marcos utilizamos porque Marcos se dice que es la versión de Pedro del Evangelio. Él no es el autor de este Evangelio, pero parece que Pedro le cuenta a Marcos todo el ministerio del Señor y Marcos escribe. Por eso tomamos Marcos y en Marcos se narra la transfiguración. ¿Qué está diciendo? Dice, hemos visto con nuestros ojos su gloria. ¿A qué se refiere a la transfiguración? ¿Y qué fue la transfiguración? Les lleva a 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo su hermano, y delante de ellos se transfigura. ¿Qué hizo el Señor? Estaba parado y a su lado aparece Moisés y al otro lado aparece Elías, ambos con vestiduras blancas, resplandecientes. Y el apóstol Pedro pudo verle al Señor Jesucristo en su naturaleza divina. Vio con sus propios ojos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso está diciendo, no estoy viniendo a predicar el Evangelio con fábulas artificiosas, con historias inteligentemente inventadas. No estoy viniendo con eso, sino habiendo visto con mis propios ojos su gloria. ¿Cuántos dicen amén? O sea que el Evangelio que había testificado el apóstol Pedro era un Evangelio de testimonio, porque él había vivido con el Maestro y había andado con él. Y no solamente esto, sino que había visto su gloria en la transfiguración. Porque después de esto, después de que ocurre la transfiguración, Pedro dice, Señor, ¿por qué no hacemos unas ensamadas para ti, una para ti, otra para Moisés? Él no sabía lo que hablaba, porque estaba delante del Dios Todopoderoso. Y obviamente la transfiguración tiene un significado. Que Moisés representaba la ley, el Señor Jesucristo, cumplimiento de todas las profecías, y Elías, los futuros creyentes, aquellos que van a creer en el Señor Jesucristo. Eso es lo que se estaba tratando de simbolizar. Y aparte de esto, estaba queriendo fijar en la mente del apóstol Pedro el Señor Jesucristo, de que evidentemente el Señor era Dios, no solamente era un hombre también, pero era Dios. Y por eso Pedro podía decir con mucha propiedad, no estamos predicando un evangelio inventado,
alguien que nos ha contado, sino una cosa que está basada en los hechos históricos, porque no solamente yo, sino otros también han visto juntamente conmigo la gloria de Dios. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El apóstol Pedro les presentó el poder de la salvación, de la segunda venida del Señor Jesucristo, como testigo ocular de su deidad, lo cual no es una historia inventada. El poder de la obra salvadora y retorno del Señor Jesucristo fueron compartidas por testigos oculares de su deidad. El poder del Evangelio, su segunda venida son reales, así como la deidad del Señor Jesucristo. Aquí Pedro está diciendo, el Señor va a venir por segunda vez y eso es verdad. Hermanos, eso, si crees o no crees, eso no cambia. Hay muchos que van a decir, pero pastor, ¿será que Jesús va a venir? Han pasado, si con 30 años han hecho problemas, con 2000 años tenemos derecho de hacernos más problemas, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo aquí en su palabra, y Pedro está diciendo que el Señor Jesús va a venir por segunda vez. Y dice que la venida del Señor va a ser como ladrón en la noche. Y dice, va a ser como cuando la mujer tiene dolores de parto. Me recuerdo a mi hija ahorita. Que no sabes cuándo aparece. Cuando menos lo piensas, aparecen los dolores de parto, ¿verdad? Y generalmente se les ocurre en la nochita, ¿no? Para no dejar dormir. Así será la venida del Señor, dice la palabra de Dios. Cristo va a venir por segunda vez, lo creas o no lo creas. Y cuando venga la pregunta es, ¿estás listo para irte con Él? Tenemos que estar listos para irnos con Él, hermanos. Si no estás listo, el día de hoy es tu oportunidad de entregarle tu vida al Señor Jesucristo. No es una fábula artificiosa, no es una historia inventada, son hechos reales de los cuales el apóstol Pedro ha narrado del poder de la salvación, de aquellos que creen que Cristo murió en la cruz del Calvario, por aquel pecado que hicieron Adán y Eva en el huerto del Edén, y después del cual todos al nacer heredamos una naturaleza pecaminosa de hacer siempre el mal, de tender siempre el mal. Y Dios nos puede librar solamente por creer en Cristo. Aquellos que creen en Cristo, Dios les da el poder de vencer esa tendencia de hacer el mal. Eso es por recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Pero tiene que convencerte el Espíritu Santo. No podemos convencerte con una alabanza que cante bien, con luces que se muevan y todo un show aquí. No podemos convencerte con eso, porque eso no te convence tu corazón, te puede convencer tu mente. Pero el Espíritu Santo tiene que convencerte de pecado en tu corazón, y eso es solamente por el poder del Espíritu Santo, no con fábulas artificiosas, sino con el poder del Espíritu Santo que dice la palabra del Señor. ¿Cuándo dicen amén? El Señor Jesucristo está presente en la vida de aquellos que han decidido seguirles. Por eso dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz y que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Le está diciendo, hermanos? Hemos sido testigos nosotros de la transfiguración del Señor Jesucristo. No nos hemos inventado, ahí hemos estado porque Dios ha querido. Hemos sido testigos oculares y además no solamente hemos visto, sino que también hemos escuchado cuando aquella voz de los cielos ha venido y ha dicho, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta es la impresión de Pedro, de lo que vio aquel día, cuando el Señor se transfiguró delante de ellos. Vio a la segunda persona de la Trinidad, a Dios, al Señor Jesucristo, como Dios, en su honra y en su gloria. Pues dice, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, vio al Señor Jesucristo en su naturaleza divina. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de Filipenses 2, 5 al 11, del Señor Jesucristo cuando se encarnó? Que cuando se encarnó siendo Dios, vino a esta tierra, no se despojó de sus atributos, no dejó de ser Dios. Como hombre vino 100% hombre, 100% Dios, de lo único que se despojó fue de su gloria. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre fue Dios y siempre fue hombre, pero no podías ver el resplandor de su gloria poderosa, porque esa gloria poderosa estaba velado en el cuerpo de hombre que tenía el Señor. Pero en esta ocasión especial,
el Señor se presenta delante de Pedro y se presenta delante de Juan y de Jacobo, se presenta en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Por eso le está diciendo, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, enviada desde la magnífica gloria, lo vieron en su naturaleza divina al Señor Jesucristo. Por eso está diciendo, nosotros somos testigos oculares no solo de su ministerio, sino que hemos podido presenciar lo que Pablo más tarde está explicando, que se despojó nomás de su gloria, pero no de sus atributos, pero ahí nosotros lo vimos, gloria y todo, pudimos verle completito como era el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, Pedro está testificando que aún hayan falsos maestros que digan que el Señor no vendrá, porque aparentemente estaba tardando muchos, aproximadamente 30 años de espera. Él era testigo ocular del Señor Jesucristo en sus dos naturalezas. Por eso él podía decir que no eran fábulas artificiosas, porque además le fue enviada desde la magnífica gloria, dice una voz que decía que este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Es decir, una voz desde el cielo, una voz de confirmación que afirmaba la deidad del Señor Jesucristo. Cuando está diciendo, este es mi Hijo amado, en la cultura del pueblo judío, en la forma en que se narra, está diciendo es de la misma sustancia de Dios. Lo que está diciendo esta persona que está delante de ustedes es Dios. Esa voz no solamente es lo que le estaban viendo, sino que la voz estaba confirmando que la persona que se estaba transfigurando allá era Dios mismo. Por eso cuando le preguntan y le dicen, Señor, ¿te vas a ir? Y uno de ellos, Tomás, le dice, Señor, solamente mostranos dónde vas a ir y nosotros también podemos ir. Pero muéstranos al Padre, dicen, capítulo 14 de Juan. Y le dice el Señor, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido. Me he transfigurado, me has visto, soy el Dios mismo encarnado y no me has conocido. Y entonces aquí está hablando acerca de que esta voz estaba testificando que aquel que se estaba transfigurando era el mismo Dios. Por eso Pedro está diciendo, no he venido a hablarles con historias inventadas, les he venido a hablar como uno que ha sido testigo de haberle visto al Señor Jesucristo, tanto en su naturaleza divina como en su naturaleza humana. Somos testigos oculares y no son fábulas artificiosas, porque además le fue enviada esta magnífica voz que decía, este es mi Hijo amado. En otras palabras, está diciendo que el evangelio que el apóstol Pablo presentó fue la buena noticia de la resurrección del Señor Jesucristo, y este anuncio lo hicieron con el poder de Dios y no fue un invento, y mucho más el ministerio del Señor Jesucristo y la transfiguración. La espera de la segunda venida del Señor puede debilitar la fe de algunos, diciendo que el Señor no vendrá. Hermano, el Señor viene por segunda vez, tomará su iglesia antes del periodo de la tribulación de 7 años, y al final de estos 7 años volverá para reinar por 1000 años más. El Señor viene, querido hermano. La fe de muchos se puede debilitar, el Señor no viene, y uno se comporta como si el Señor nunca vendría. Mi pastor, ¿sabe qué decía? Decía, viva usted cada día de su vida, cada segundo de su vida, pensando que el siguiente segundo va a venir el Señor. Y la pregunta es, ¿te va a encontrar? ¿Te va a gustar que te encuentres? ¿Le va a gustar a Dios encontrarte haciendo lo que estás haciendo en ese momento? ¿Le va a gustar a Dios encontrarte lo que estás haciendo en ese momento cuando venga el Señor? Porque Él vendrá como ladrón por la noche, como la mujer que tiene dolores de parto. Así vendrá el Señor, hermanos, de pronto. Pero algunos se desalientan en su fe porque piensan que Jesús no va a volver. Si en 30 años hacían problema, en 2000 años peor nos podemos hacer problema. Pero eso no significa que Jesús no volverá. Él viene por segunda vez. Hermanos, ¿acaso no hay tanto sufrimiento en este mundo a consecuencia de la caída? Hay tanto sufrimiento. ¿Acaso no es incierta la vida de muchos latinoamericanos hoy en los Estados Unidos? Lo es. Hermanos, quisiéramos que el Señor venga antes. Y por eso el apóstol Pablo decía, Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Porque esta vida, hermanos, como dijo el Señor, en esta vida tendréis aflicción, dice. O sea, no hay vida cristiana que todo va a ir bien. No hay vida en el mundo que todo va a estar bien. Venir a la fe cristiana no significa que tus problemas se van a acabar. No se van a acabar. Vas a seguir teniendo problemas.
pero vas a saber encararlos en la fe en el Señor Jesucristo. Pero el sufrimiento no se acaba. El sufrimiento va a haber siempre. Por eso nos conviene, hermanos, que venga el Señor por segunda vez. Y lo que Pedro está diciendo aquí, les hemos hablado del poder del Evangelio, la segunda venida del Señor, de la esperanza, no con fábulas artificiosas, sino como testigos del ministerio del Señor, y hemos visto al Señor Jesucristo en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Y si hay algunos que están dudando de la segunda venida del Señor, sepan pues ellos que nosotros hemos sido testigos oculares de Él, y por tanto Él volverá. Esto es lo que está diciendo Pedro. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Esta voz estaba diciendo esto. Esta expresión quiere decir que el Señor Jesucristo era de la misma naturaleza, era consustancial con el Padre. No dejaba dudas a Pedro y a los destinatarios de su carta acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Un testimonio similar existe cuando el Señor subió de las aguas al ser bautizado. ¿Se acuerda cuando fue bautizado? Ascendió de las aguas y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él, y una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Está hablando de la naturaleza consustancial del Señor Jesucristo con el Padre, el mismo Dios. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte alto. Aquí Pedro está estableciendo un hecho que justamente con Jacobo y Juan habían sido testigos oculares de esa voz que escucharon. Así que Pedro está diciendo que las cosas de la vida, la piedad, la vida piadosa que habla más antes el apóstol Pedro, que llevaban, incluyendo la necesidad de cultivar las virtudes cristianas, no es consecuencia porque ellos habían inventado historias acerca del Señor Jesucristo, sino el resultado del poder de Dios y la esperanza real del retorno del Señor, aunque algunos falsos maestros lo querían negar. Hermano, en otras palabras está diciendo Pedro, cuando a veces te venga la desesperanza, cuando a veces te venga la debilidad, ¿cuándo va a venir el Señor? O parece que no va a venir el Señor. Acordate de lo que Dios te ha transformado y te ha cambiado, eso es real. Acordate de la práctica de las virtudes en tu vida cristiana, eso es real. Y eso prueba las palabras del Señor en tu propia vida, y eso que te hagas retornar a tu esperanza de esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos habían escuchado esta voz en aquel monte, el monte de la transfiguración. Pues cuando el Espíritu de Dios, él recibió el Espíritu de Dios, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El apóstol Pedro, que fue testigo presencial de la transfiguración, o sea, del Señor Jesucristo, mostró su honra y gloria como Dios. La deidad del Señor Jesucristo fue confirmada por Dios mismo en presencia de testigos. El Señor Jesucristo está presente en la vida de aquellos que han decidido seguirle. Es lo que Pedro está tratando de decir. Hermanos, si tú quieres que esté presente Dios en tu vida, tienes que decidir seguirle. Dios no va a estar presente en tu vida si tú no decides seguirle. Eso es lo que está tratando de decir Pedro aquí. Y está mostrando que cuando él decidió seguirle al Señor, cuando él le llamó, el Señor le llamó a Pedro y él dejó las redes y decidió seguirle al Señor, el Señor estuvo presente con él en sus mejores momentos de Pedro y en sus peores momentos de Pedro estuvo presente el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tanto en tu vida como en la mía van a haber buenos momentos y malos momentos, ¿sí? Momentos agradables y momentos desagradables, momentos que quisieras olvidar y momentos que quisieras recordar. Pero tendrás que decidirte seguir al Señor Jesucristo. Si te das cuenta, Dios no espera que tú seas perfecto, pero eso no quiere decir que ahora tienes licencia para pecar, no es eso. Sino que Él quiere que te rindas a Él, que le sigas a Él, que aceptes su llamado, para que camines con Él en una vida llena de dificultades como la vida del gran apóstol Pedro.
el cual había predicado el Evangelio, no con fábulas artificiosas, había hablado de la segunda venida, no con fábulas artificiosas, sino como testigo ocular del ministerio del Señor, y que además había visto la gloria del Señor a Dios, al Señor Jesucristo en su naturaleza divina y su naturaleza humana. Así como estuvo Dios y el Señor Jesucristo en la vida de Pedro, así estará en tu vida si tú decides seguirle al Señor. Amén. Pero tienes que decidir seguirle, porque había mucha gente en Judea en ese tiempo que le habían visto al Señor, igual que Pedro. Habían a veces 5,000 personas cuando el Señor multiplicaba el pan. Y el Señor les dijo, ustedes me siguen porque yo multiplico el pan. Ustedes no me siguen por la palabra de Dios, ustedes me siguen por la comida que llena su barriga. Hay muchos que van a saber de Jesús, pero de esas 5,000 o 12,000 personas que estaban con Jesús, no todos decidieron seguirle. Tú vas a ser uno de esos, que solamente sabe de Jesús y no decides seguirle. Si tú quieres la presencia de Dios en tu vida, con sus altos y sus bajos, decide seguirle al Señor. Decídete por Él, entrégate a Él. Eso dice la palabra del Señor. Y si estás pensando en tu mente, tal vez, pero el Evangelio es una historia inventada, este pastor bonito inventa las historias. No, no es verdad el Evangelio, todos tienen su punto de vista, todos tienen su manera. Tal vez estás pensando de esta manera también. Voy a decirte que te presentamos el Evangelio no con fábulas artificiosas, no como historia inventada, así como Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su gloria. Porque hemos visto la transformación del poder del Espíritu Santo en nuestras propias vidas. Y podemos decirte con la autoridad que da el cambio y la transformación cuando uno sigue a Cristo, que Cristo está presente en la vida de uno cuando uno acepta su llamado. Y eso hace diferencia. Eso no es religión. Eso es relación personal con el Señor Jesucristo. Por eso estamos aquí el día de hoy. Por eso Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Porque cuando Él llama, ya sea para salvación, o cuando Él llama y toma nuestra vida de este mundo, no hay quien se oponga. Hermanos, cuando Él dice es el tiempo de partir de este mundo, hagas lo que hagas, no te vas a poder quedar, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Pero está en nuestras manos el día de hoy aceptar el llamado de Dios para seguirle, porque el Evangelio tiene poder, no es una historia que uno cuenta, sino es el poder de Dios para transformar y dar salvación a todo aquel que en Él cree. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra y gracias te damos el día de hoy. Gracias, Señor, porque podemos ver a la luz de las Escrituras cómo tu Evangelio ha sido predicado con poder de tu segunda venida por el apóstol Pedro. No es un invento porque Él ha sido testigo de tu ministerio y de tu transfiguración en aquel monte santo, donde escuchó tu voz y donde fue confirmada tu deidad frente a estos apóstoles. Él tenía certeza y precisión de quién eres tú y por tanto escribía, Señor, con estas palabras para animar a los hermanos de la dispersión que no solamente persistan en las dificultades, sino que sean fieles a la enseñanza de tu segunda venida. Y les insiste y además les exhorta, Señor. Asimismo, Señor, nos hablas a nosotros mismos el día de hoy, en que nosotros podamos, Señor, caminar firmes, fieles en la sana doctrina, sabiendo que el testimonio que tenemos de ti, de la transformación que hemos sufrido por ti, es real y que tú vendrás por segunda vez en cualquier momento, como el ladrón viene a una casa o como la mujer con dolores de parto. Te damos gracias, Señor, en este día y bendícenos y ayúdanos el día de hoy a poner nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias en este momento. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, el día de hoy para terminar. Y quiero animarle que esta semana usted hable a alguien y le diga acerca de este testimonio verdadero del Señor.
le testifique a alguien, le diga, el Evangelio, ¿sabe qué? No es una historia, sí, es verdad, es la verdad del Señor Jesucristo, porque está basado en evidencia bíblica, evidencia histórica de que el Evangelio es verdad y que un día el Señor va a venir. Así que hace la pregunta si está listo para que cuando el Señor venga y le encuentre lo que está haciendo. El Señor volverá, hermanos, por nosotros, por aquellos que creemos. Que el Señor le bendiga, denle un abrazo a su hermano, denle un saludo de paz y que el Señor le bendiga en esta semana.